Saben que hace unos años, no sé si alguno entiende la situación, yo supongo que todos los que estamos cerca del ministerio en alguna instancia lo entendemos, la situación de siempre tener planes, visión y carga más grande que los recursos disponibles. ¿Cuánto me entienden esta mañana? ¿No? En todo el tiempo. Y nosotros estábamos orando en la congregación para entrar en un tiempo de poder planear sin estar pensando en los recursos, mejorando la administración, esforzándonos al máximo en la capacidad de administrar y en la inteligencia para hacerlo, pero soñábamos y orábamos para entrar en un tiempo donde pudiéramos planear sin la limitante de los recursos económicos, ¿no? Sobre todo en aquello que tiene que ver con hacer el ministerio. Yo siempre me preocupa más tener los recursos para una campaña o para abrir otro comedor o algo por el estilo que por ahí para agrandar el templo. Y entonces, aunque entiendo las necesidades muchas veces en los edificios y también con eso lidiamos. Y una mañana orando por eso, porque venía el Señor todo el tiempo con alguna idea y yo le explicaba, Jesús a veces necesita que yo lo asesore, entonces le explicaba que para hacer eso había que pagarlo, ¿no? Y que si el problema era plata, no había problema porque no había plata tampoco. Y vino un pasaje que ustedes lo conocen, es un pasaje medio clásico, ¿no? Allí en el Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla y dice que reconoce rápidamente a los que forman parte de lo suyo? Porque dice, estuve preso, ¿se acuerdan cómo es? Me vinieron a visitar, dice, tuve hambre, me dieron de comer, fui extranjero y me recibieron. Y yo, como les decía el primer día, yo soy medio lineal, no le doy mucho la vuelta a la cosa. Para mí, si dice que hay que atender viudas pobres, gente con hambre, gente presa, gente en hospitales, hay que hacerlo, listo. Y para nosotros fue una bendición no participar solamente del ministerio carcelario, que era algo que ya hacíamos, sino tomar la responsabilidad sobre 2 unidades penitenciarias y armar el equipo y tomar la responsabilidad sobre un hospital. Fue lindo porque el día que fui a hablar con la directora del hospital y acordamos que el voluntariado nuestro iba a entrar formalmente al hospital, ¿no? Yo, a veces me hace un poco de ruido cuando digamos, van 2 a hablarle al guardia de la puerta y 2 se cuelan por atrás para poder ir a orar a una cama. Yo entiendo la carga, pero entonces bueno, formalizamos eso y que nuestros capellanes y nuestros voluntarios fueran formalmente sirviendo en el hospital. Cuando terminamos de acordar todo eso, digo, ¿y hay algo que le podemos dar una mano? Sí, claro, me dice, tenemos roto el tomógrafo. Me dice, si ustedes lo pudieran arreglar, sería un golazo. Vemos. Y entonces nosotros tenemos una reunión de oración que hacemos una vez por año en una plaza, que convocamos a toda la ciudad, más allá de nuestro tiempo de oración. Tenemos una vez por año en una revista que hacemos, que va casa por casa a cada ciudad, a cada casa de la ciudad, hacemos una convocatoria, una reunión de oración por la paz de la ciudad. Y invitamos a toda la ciudad, armamos una plataforma ahí y todos los años se agrega gente. Nosotros tenemos una situación que es que en el casco céntrico de mi ciudad hay una sola iglesia, que es la nuestra. Así que para nosotros la situación de unidad es llevarnos bien con nosotros mismos. Pero también eso responde a un contexto espiritual, porque han abierto y cerrado iglesias en los años muchas, pastores que han muerto, pastores que han caído en problemas, porque el contexto espiritual es de mucha batalla, de mucha guerra. Y entonces hacemos determinadas cosas que afirmen la posición espiritual de la iglesia sobre la ciudad. Y una es esa. Y nosotros convocamos a la ciudad. Y cada año se agrega más gente. Ya por último, el anteaño, el obispo de Lomas le mandó a las parroquias que tienen que ir a la reunión. Así que un día estábamos ahí y empezó a llegar la gente. En realidad empezaron a llegar los sacerdotes, la gente de las parroquias ya venía. Y creo que eso fue parte del asunto, ¿no? Y entonces yo había tenido la reunión en el hospital y a la semana teníamos la reunión de oración. Estábamos ahí en la plaza y viene un sacerdote
católico a verme. Es un hombre que es de venir mucho a nuestras reuniones y participar en algunas cosas que hacemos. Y entonces viene y me dice, ¿qué puedo sumar? Nosotros la verdad que yo el micrófono en ese contexto no lo largo. Pero era la reunión de oración de la ciudad, ¿no? Entonces le digo, mira, ¿sabes qué hacía en el hospital? Me dice que tiene el tomógrafo roto. Le digo, ¿por qué no levantamos una ofrenda? Acá. Me dice, ¿acá en la calle? Claro. Digo, ¿por qué no levantamos una ofrenda de la ciudad para el hospital de la ciudad? Este es el hospital que usa la ciudad. Y ya sé que pagamos los impuestos y todo, pero vamos a levantar una ofrenda acá en el medio de la plaza. Vamos a invitar a la gente a ofrendar para reparar el tomógrafo que usamos todos. Le digo, ¿te animás? Me dice, yo no soy bueno levantando la ofrenda. Me dice, ¿pero qué puede pasar? Nos vamos a enterar dentro de 2 minutos, le digo. ¿Sí? Y lo hizo tan bien, la verdad que lo hizo extraordinariamente bien y Dios realmente le dio gracia. Pero imagínense que son cosas que si no está el Señor no pasa, ¿no? Estamos en medio de la calle, en medio de la plaza, pasa una persona, explica la ofrenda desde un sentido espiritual y la gente entró a pasar y todo el dinero, eran miles de dólares, para reparar el tomógrafo se juntó esa tarde. Así que mi familia tiene una empresa de comunicaciones que tenemos hasta el día de hoy. Importamos los repuestos que faltaban y mandamos un técnico y se reparó el tomógrafo, ¿no? Y cuando empezamos a hacer esas cosas, se abrió una provisión sobre la iglesia. Cuando empezamos a ocuparnos de los hospitales, de los presos. Así que un día agarré a mi administrador y le digo, conseguime un orfanato, conseguime dónde viven las viudas, en los geriátricos. Vamos a ayudar a los geriátricos del Estado, vamos a meternos en el hospital, vamos a ayudar a la cárcel. Y nos faltaba el extranjero. Llevar la ofrenda y el compromiso económico de la iglesia un paso más arriba en el tema misiones, a nosotros nos abrió, yo me doy cuenta que a nosotros nos abrió un canal de provisión sobre la iglesia absolutamente extraordinario. Y cada vez que tenemos algún desafío por delante, mi llamado al administrador es, al orfanato del Alba, dale una ofrenda más grande este mes, en las cárceles vamos a poner más, a las misiones vamos a poner más este mes, porque el mes que viene tenemos algo. Entonces yo entiendo que si uno quiere cosechar, ¿qué tiene que hacer? Sembrar. ¿Sí? No es que estoy negociando con Dios, pero para mí es lógica pura. Si uno siembra, va a cosechar. Si uno no siembra, no va a cosechar. Así de corta. Atender las cosas que Jesús dice que son las preocupaciones centrales de su corazón, a nosotros nos ha abierto una puerta que nos ha librado de estar viendo cómo hacemos. Y cada vez que viene algo, automáticamente vienen los recursos, ¿no? Entonces, te desafío a que enfermes santamente a tu iglesia de este tipo de cosas y de llevar los aportes un paso más allá. Yo sé que no es el sentimiento más puro sobre las misiones, pero me parece que a Elvio ni le calienta el sentimiento, ¿no? Mientras llegue la ofrenda. ¿Está bien? Me dice que está bien. Dice, no le importa que usted compra la remera para apoyar o para usarla, a él le da igual. Pero a nosotros no nos tiene que dar igual. Y allí hay una siembra que trae automáticamente una cosecha. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, ¿tienen sus Biblias? ¿Trajeron o no? ¿Cuántos se van ahora en un rato? ¿Cuántos almuerzan acá hoy? ¿Dónde tenemos que almorzar? ¿Cuántos se van? ¿Y quiénes se van antes del almuerzo? Ok. Agarrar la bolsa con los quesos, todo, porque... ¿Ustedes se van antes del almuerzo? Dale la bolsita a uno de los hermanos que la tenga. Bueno, empezamos estos días hablando con el pasaje clásico respecto de los tiempos y vamos a volver ahí. Primera de Crónicas, capítulo 12. El contexto del pasaje es interesante. El rey David en ese momento es rey de todo, no solamente de Judá, sino también de Israel. Y entonces el pueblo de Dios tiene allí una batalla y una convocatoria para juntar a todo el pueblo para librar una guerra. Es muy interesante los versículos previos al versículo 32 y los versículos posteriores al versículo 32, porque cuando uno mira la lista de los aportes que está haciendo cada tribu,
ve que todos aportan de a 10.000, 18.000, 6.000 que andaban con espada, 20.000 que usaban ametralladora, cualquier cosa. Y de pronto, en una lista de aportes de a miles de personas de cada tribu, hay un bache. En el versículo 32, ¿lo encontraron? 12:32 de Crónicas. Entonces fíjense, el versículo 31, ¿qué dice? ¿Cuántos aportó? Era Zabulón, ¿no? Manasés, perdón, ¿cuántos aportó Manasés? 18.000, son una banda, ¿no? Y el 33, ¿qué dice? Zabulón 50.000. Y en el medio, Isaacar, que puso ¿cuántos? 200. Y parece como desparejo, pero están destacados con estas tres características que decíamos el primer día, ¿no? Dice que entendían el momento, tenían una respuesta y la gente les daba bolilla. Son líderes, son personas de influencia. Más allá de los cargos, yo creo que el varón está llamado a tener influencia. Y creo que en las cosas que anhelamos ver en nuestra nación restaurada y de aquellos puntos que anhelamos en la nación ver no retroceder, es el protagonismo del varón en los que los tiene que frenar. Muchos me preguntaron ayer, durante la cena y después de la reunión, respecto de cómo veo la situación por la votación de la ley que intenta despenalizar el aborto. Entonces esta ha sido una pelea así metro a metro, ¿no? Desde febrero yendo al Congreso continuamente, y hay un grupo que hemos estado oficina por oficina, discutiendo, charlando, debatiendo, reuniones con los grupos pro aborto, hemos visto diputados, gracias a Dios, cambiar su postura. Imagínense que cuando arrancamos en febrero, la lista de diputados pro vida nos daba en menos de 80. Y en este momento probablemente, si se vota la ley hoy, está en un 50 y 50, ¿sí? O sea, unos 130 por lado. En realidad, en unos 110 por lado, porque todavía permanecen unos 40 diputados indecisos. Pero cuando arrancamos en febrero, la lista de diputados indecisos era 70, y la mayoría se volcó pro vida. Por supuesto que muestras de fuerza como la del domingo pasado, yo no creo que la Nación publicó 3,5 millones de personas en la calle. Yo no creo que hubo 3,5 millones, pero sí creo que hubo más de 1,5 millones. Y creo que es una muestra de fuerza muy importante. En la cantidad de lugares, hay lugares que fue poca gente, ¿no? Me contaban los hermanos de Pico que eran 500, 600, no importa. Pero la multiplicación, y ni que hablar la marcha de Córdoba, la marcha de Salta, la marcha de la ciudad de Buenos Aires, ni hablar. Pero la cantidad, en zona sur solamente tuvimos 3, ¿no? Y la cantidad de lugares fue un impacto. Por supuesto, hay mucho que trabajar, y estas 2 semanas que vienen son importantes y tienen que ser para nosotros mucha oración, porque lo que pase esta semana que comienza hoy y lo que pase la semana que viene, que son justo las semanas previas al debate adentro de la Cámara, ya el proyecto sale de comisión, que es donde estuvimos peleando hasta ahora, y pasa a la Cámara. Y entonces el debate en la Cámara va a ir con la impresión popular que se brinda en las últimas 2 semanas. Algunos de los jugadores pro aborto están guardaditos para estas 2 semanas, y algunos de los jugadores pro veto ha sido un juego de ajedrez, ¿no? Del día a día. El día que me tocó exponer a mí, imagínense que es todo un armado que uno lo ve ahí, ¿no? Uno por uno, y depende cómo está el ambiente del día, cada grupo va poniendo sus expositores. Me tocó a mí hablar y pasó después Florencia de la B a hablar, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestro grupo de intercesiones en la sala al lado, que la conseguimos orando y clamando todos los días, ¿no? Y en el medio de la exposición, Florencia de la B ahí se trabó y no pudo seguir. ¿La entendieron? Es muy bueno, ¿no? Es bueno, ¿no? Pero literalmente pasó eso, ¿sí? De hecho, ni siquiera usó su tiempo, no llegó a consumir su tiempo. Pasó algo ahí, yo creo que pasó algo espiritual. Eso lo hemos visto en muchos de los días. La semana pasada fue una semana picante. Ahora, es absolutamente indispensable que los varones tomemos posición ahí, en la postura de cuidado de la vida y cuidado de la mujer, porque si no parece que estamos teniendo un debate sobre los derechos de la mujer.
Y acá el debate no es sobre los derechos de las mujeres, el debate es sobre el derecho a la vida. En un país que ya tiene legalizado el aborto. La discusión acá real no es sobre el aborto. Acá lo que estamos discutiendo es sobre los derechos sobre el otro. Porque el país ya tiene los protocolos de aborto que se reclaman, el país ya los tiene legales. Si una persona es abusada, puede abortar, eso ya existe. Nos puede parecer bien, mal, no importa, pero ya existe. Si una persona tiene en riesgo su vida o la vida del bebé por el embarazo en curso, ese embarazo puede ser suspendido legalmente. Nos parezca bien o mal, no importa. Esa ley ya existe. Y hay una cosa en el país que se llama Protocolo ILE, para los que están siguiendo las noticias, adhirió Salta anteayer, que era una de las únicas 3 provincias que no habían adherido, que es el protocolo de tratamiento de aborto en curso. Y eso ya está reglamentado en el país, aunque a nosotros nos parezca mal, eso ya existe. Entonces, ¿de qué se discute cuando se discute el tema? En realidad se discute de quiero hacer lo que se me dé la gana. Y quiero poder hacer lo que se me dé la gana al punto de hacer lo que me dé la gana con la vida del otro. Es una pelea sobre derechos, no es una pelea sobre el tema del aborto. Y nos tiene que preocupar porque atrás de esto va a venir un debate que va a demandar la posición de los varones como ninguna otra cosa, que es el debate de género. Y esta es la pelea real. La pelea real no es el tema aborto. La ley de aborto no va a pasar de ninguna manera. No hay un solo escenario donde pueda pasar por la Cámara de Senadores. Y yo creo que hoy, con una manito de Dios, no pasa ni diputados. ¿Amén? ¿Sí? Pero les digo una cosa. La pelea verdadera es la pelea sobre el tema de identidad. La pelea sobre género. Y hay que formarse y ustedes tienen que promover ese diálogo en sus iglesias. No puede ser que nosotros dejemos la educación sexual de nuestros hijos en manos de gente que no tiene valores. Es en las iglesias donde tenemos que educar y enseñar sobre la sexualidad, empezando por la sexualidad del varón. Entonces somos un país que siempre le está corriendo de atrás. Salimos hace 15 años a repartir preservativos en las plazas y a decirle a los chicos que respondan a sus impulsos naturales, como si fueran perritos. Lo cual nos llevó los números de mamás adolescentes a números históricos, que cada año son más grandes. Pero además nos llevó la enfermedad del cáncer de útero, eso lo genera una bacteria, un virus que se llama HPV, que es una molécula tan fina, más fina que la del HIV, así que la molécula del látex, del preservativo, no la frena. Y entonces empezamos a ver cáncer de úteros en chicas de 18, 17, 16 años. Así que la solución de nuestra sociedad fue vacunarlas. No explicarles cómo cuidar su cuerpo, cómo restringirse, no saltar de cama en cama. No, vamos a vacunarlas. Con los millones de dólares que gastamos en vacunas. Luego lo volvimos obligatorio. A partir de los 12 años las chicas tienen que vacunarse. Pero claro, empezamos a encontrar que los varones son portadores del virus, sanos, pero son portadores. Y entonces ahora, a partir del año que viene, los varones de 12 años deben vacunarse también obligatoriamente. Estamos siempre corriendo la de atrás. Eso quiere decir que al adolescente de tu iglesia le van a decir que tiene que vacunarse por el peligro. Entonces él le va a preguntar, ¿y por qué yo estoy en peligro si yo no tengo una conducta sexual desubicada? ¿Cómo va a saber cuál es si no se la enseñamos nosotros? Hay que habilitar esta conversación en las iglesias, porque nos está educando la gente, otra gente. Entonces, tenemos que habilitar estas charlas en las iglesias. Tenemos que habilitar la charla sobre qué cosas forman y conforman la hombría en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes y sobre todo en nuestros niños. ¿Y de qué manera lo vamos a transmitir? Y debemos salir de la arenga de ser homosexual está mal para entrar en el camino de la educación y de qué son los valores que constituyen hombría. Y hay que enseñárselos a nuestros chicos de 6, 7 y 8. Hace unas semanas fuimos a ver unos materiales didácticos a una empresa que es proveedora del Ministerio de Educación de la Nación, que se llama Oveja Negra, la empresa. Y entonces ellos son los que están fabricando los muñecos por ejemplo, que se usan en jardín de infantes a partir de sala de 4, de reconocimiento de cuerpo y de reconocimiento del cuerpo del otro. Así que es un muñeco, por ejemplo, una muñeca con vestido y todo, pero cuando le levantás la pollera tiene pito.
o un muñeco de un varón, pero cuando le bajas los pantalones tiene vagina. En la promoción de la educación de que la sexualidad es una elección y que desde la edad que tengas lo puedes elegir. Nosotros vimos hace unos meses una mamá que ama lo que su nene de 8 años, que en palabras bíblicas no puede discernir la izquierda de la derecha, habiendo nacido varón, puede elegir ser mujer. Y la mamá ya le hizo los documentos de mujer. Y ustedes saben que en este país, que queremos ser tan liberales, si un varón elige la opción de género mujer y se cambia el nombre y los documentos, un trámite que cuesta 100 pesos y está listo en 15 días, y eso ya es ley, después eso es irreversible. Un chico de 5 años con la firma del padre, un chico de 15 con la firma de la madre, se llama Juan y mañana se puede llamar María. Pero si a los 25 se da cuenta que se equivocó, no puede volver la decisión atrás, tiene que hacer un juicio al Estado. Entonces, lo que es preocupante, volviendo al tema del aborto, es que la pelea acá la están dando más las mujeres que los varones. Y entonces en los expositores de Provida debemos ser un varón cada 3 mujeres. Y hablando de reconocer los tiempos, tenemos que entender el tiempo que nos toca. Y es un tiempo de demanda de mucha hombría. Entonces, genera el tema de tu congregación. Si sos el pastor, tenés toda la responsabilidad. Pero si estás en una situación de liderazgo o te congregas donde sea, genera la charla en tu congregación. Porque esto es lo que nos vamos a encontrar. Ya están habilitados en Provincia de Buenos Aires que un colegio pueda tener baños amarillos. Baños amarillos quiere decir baños unisex. Eso, ya hay colegios que este año que viene los van a tener funcionando. Porque ya está habilitado para el próximo ciclo lectivo, el del 2019. Miren que esto lo vamos a tener en las iglesias. Si estas reglamentaciones que no son de ley, son de código de convivencia, de código civil, se aprueban, los vamos a tener en las iglesias. Entonces, hay que salir a defender una posición. Eso empieza en las casas, empieza en las iglesias, pero seguro empiezan los varones. Y otra vez estamos viendo en este tema más preocupadas a las mujeres que a los varones. Nosotros ponemos la cara que están poniendo todos ahora diciendo ¡qué barbaridad! Y si vos vivís en un pueblito que te parece que esto no va a llegar nunca, te cuento que cuando esto se vuelve ley y llega a todos lados. Y probablemente sea más fácil bancar la parada en ciudades chicas y en pueblos chicos y marcar desde ahí la pauta que esperar que esto se resuelva en Buenos Aires. Va a ser muy difícil de resolverlo en Buenos Aires por 2 cosas. Primero, porque las iglesias de capital, salvo excepciones, están caminando muy lento. Y segundo, porque el nivel de organización en LGTB, en todo lo que es el colectivo lesbiana, trans, etcétera, etcétera, está mucho más aceitado que el del mundo evangélico. Entonces, para todos aquellos que no son de Buenos Aires ni de Gran Buenos Aires, la construcción de esto probablemente hay que hacerla desde el interior hacia el capital y revertir esa tendencia. Y yo tengo una experiencia gigante en lo que está pasando en la Patagonia. Yo creo que la Patagonia le va a marcar la pauta a todo el país. Y lo que están haciendo los pastores en Patagonia, en algunas ciudades, están realmente marcando la diferencia y dando la pelea. Y yo creo que la Patagonia le va a marcar la jugada a toda la nación. Pero cada cual, desde el lado que estamos, tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Habla con tus hijos, habla con tus nietos, plantea el tema, instruite, lee y pedí que se trate el tema en tu iglesia. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Bueno, sería algo así como reconocer el momento. Los hijos de Isaacar se daban cuenta de lo que pasaba y entonces daban un paso más. ¿Cuántos aquí quieren ser gente de influencia? Amén. ¿Sí? Bueno, el que se da cuenta de lo que pasa es solamente un analista. El que genera respuestas y genera seguidores es un líder, tiene influencia. Opinólogos, está lleno. Ustedes los conocen. Gente que sabe cómo tiene que jugar la selección, qué habría que hacer con los impuestos, cuánto tendría que valer el gas y cómo habría que gobernar el país. Argentina está lleno. No necesitamos mostrarlo de ningún lado, está lleno.
Y aparte me he dado cuenta que tenemos la capacidad de contagiar a cualquiera que venga a vivir acá. Yo tengo en la iglesia una comunidad de venezolanos y ya opinan sobre la selección. El otro día lo escuchaba uno hablando de la selección. Y yo, ¿pero este qué le pasó? Si lo único que entiende es de béisbol y me está explicando cómo debería jugar la selección. Tenemos la capacidad de contagiar a cualquiera que viva acá y volverlo parte de los opinólogos que somos todos. Entonces, el que solamente analiza el momento es un opinólogo. Es una persona que reflexiona. Después vemos si reflexiona bien o mal. Eso es para otros días. Pero solamente una persona de reflexión. El líder es alguien que además elabora una respuesta, que dice a esto hay que generarle esto otro, y que cuando se da vuelta y lo propone, alguien camina con él. Eso es una persona de influencia. Los varones deberían ser de por sí personas de influencia porque están llamados a liderar casas. Están llamados a guiar sus hogares. Entonces deberían poder participar de la familia de Isaacar en un nivel de influencia grande o pequeño, no importa. Pero aquellos que tienen la responsabilidad de conducir casas, deberíamos ejecutar esto de una manera práctica. Esta es la pintura de los hijos de Isaacar. Gente sabia, ¿lo quiere decir conmigo? Sabia, emprendedora y productiva. ¿Sí? Esta es un poquito la pintura de los hijos de Isaacar. Sin embargo, hay un pasaje interesante en Génesis, capítulo 49. Allí está Jacob reunidos con sus hijos. Ya Jacob se mudó a Egipto, ya mudó todos los hijos y sus familias, y ya se instalaron, ya se dio la charla incómoda entre José y los hermanos, ya se acomodó toda esa situación, ya está blanqueado que José es el ministro de gobierno de Egipto, ya está blanqueado que los hermanos saben que José es José y que José en un primer momento reaccionó mal, pero después se acomodó, ya está blanqueado todo. Y entonces llega el momento donde Jacob llama a los hijos, dándose cuenta que va a partir, llama a los hijos para darles una palabra de bendición. Y allí hay una situación muy interesante. Nosotros nos gusta creer que los creyentes estamos fuera de determinadas situaciones. Pero, ¿están de acuerdo que la cadena de herencia más repetida de la Biblia es Abraham, Isaac y Jacob? ¿Están de acuerdo con eso? No voy a predicar eso, pero déjeme darle una mirada muy cortita. Nosotros creemos que los cristianos, por estar en Cristo, no nos van a alcanzar determinadas cuestiones que vemos en la calle. El reverendo Mar Cabrera, una vez charlando en una mesa, estábamos todos muy jóvenes, y entonces nosotros estábamos empezando esto en el año, 86 creo que fue. Estábamos comenzando la tarea en la congregación con el tema liberación y demás, y entonces en una mesa mi pastor le pregunta a Omar si un cristiano podía tener opresión o problemas espirituales. Y Omar le contesta, bueno, un cristiano puede tener lo que quiera. Hasta demonios, ¿no? Eventualmente. ¿Qué les parece? Este es un momento de tensión, miren. Entonces, ahí hay una situación a veces de transmisión de cosas que nosotros queremos creer que a nosotros no nos tocan. Sin embargo, la palabra muestra otra cosa. Entonces, vamos de memoria. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara. Sara era estéril, si yo no me acuerdo mal. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba el hijo mayor de Abraham? Ismael. El de la herencia, ¿quién fue? Isaac. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? Vamos, ustedes son la alianza, me tienen que contestar al toque. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. Rebeca, ¿cuántos se acuerdan que era estéril también? Era estéril. ¿Y cómo se llamaba el hijo mayor de Isaac? Esaú. ¿Pero quién recibió la bendición? Jacob. ¿Y alguien se acuerda cómo se llamaba la esposa de Jacob? Raquel. Sé que ustedes lo recuerdan, pero no, de humildad no lo quieren decir. Y además, ¿alguien se acuerda acá? La palabra dice que Raquel también era estéril. Fíjense cómo la esterilidad visitó 3 generaciones. Pero además, la dificultad de que el mayor no heredaba también visitó 3 generaciones.
¿Ustedes qué dirían de Sara? ¿Una mujer fácil o difícil? ¿Se la puede criticar a Sara acá o nos cae un rollo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿Fácil o difícil, Sara? Va Dios y va y le dice a Abraham, mira, vas a engendrar una descendencia que no se va a poder contar y la vas a hacer con la señora mayor que duerme con vos. Y entonces dice que Sara, ¿sabe quién se acuerda qué hace? Se ríe. Y entonces Dios le dice a Abraham, tu esposa se está riendo. Entonces van y la encaran y le dicen, ¿te estás riendo? Y Sara dice, no, no me estoy riendo. Va Dios y le dice, sí, te estás riendo, no. Y vos te has quejado de tu esposa, tranquilo. ¿Sí? Al tiempo, Isaac tiene como 40 años, es medio hippie, dice la Biblia que sale a la tarde a contemplar el paisaje todo, pero no consigue mujer. Y Abraham tiene una preocupación, él tiene una promesa sobre descendencia y ve que el hijo que va a heredar no le da a los nietos. Y entonces agarra un siervo, un damaseno, un tipo de Damasco, que era el administrador de sus cosas, y hacen un pacto. Dice que Abraham le dijo al de Damasco, poné tu mano debajo de mi muslo. ¿Conocen ese pacto? ¿Cuántos saben lo que quiere decir poner la mano debajo del muslo, el pacto de varones? Levanten la mano. ¿Cuántos no saben? Pregúntenle a sus pastores. Una charla muy interesante. ¿Sí? ¿Está bien? Una charla muy buena. Entonces Abraham le dice al siervo que ponga la mano bajo su muslo y hacen un pacto del que te aseguro que no te olvidas más en tu vida si haces ese pacto. Y entonces le pide que vaya a la tierra de la familia del sobrino, de los territorios donde se habían mudado Lot y familia, y le traiga esposa para Isaac. Ahora, el siervo tiene que estar laburando ¿para quién? Para Abraham. Así que cuando va caminando, ¿en qué tipo de mujer piensa? Sara. En la que, claro, en Sara, porque él tiene que quedar bien con Abraham, no tiene que quedar bien con Isaac. Entonces pensó, bueno, a ver cómo es la que le gusta a mi jefe. Sara, bueno, a ver qué encontramos. Dice que la encuentra a la hora del mediodía en medio de los pastores de camellos, porque aunque tenía hermanos varones, ella manejaba el tema del ganado. Así que el siervo la vio y dijo, es igualita a Sara, y se la trajo. Dice el capítulo, creo que es el 42, que cuando van llegando cerca de Isaac, Rebeca, bien digo, le dice al siervo, ¿quién es ese muchacho que está por ahí? Dice, ese con el que te vas a casar. Y entonces que ella se baja del camello y se tapa la cara. Aún hoy nosotros sabemos que las vírgenes en Medio Oriente se tapan el rostro. Y por supuesto no montan como un varón con las piernas abiertas. No lo hacen hoy, no lo hacían antes. Pero esta venía montando camello en una caravana de beduino a cara descubierta. Sarita. ¿Sí? Se casa con Isaac, por eso es bastante lógico cuando la palabra dice, Isaac amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Y se acabó la historia. Y otra vez en otra generación más el mayor no hereda. Y Jacob, cuando tiene que elegir, ¿qué se busca? Dice, miren, era tan fuerte la imagen de Sara, dice que Isaac tuvo la noche de bodas en la cama de la mamá, que había muerto hacía como 20 años, pero él todavía la tenía armada. Y entonces, cuando viene Jacob y tiene que elegir su esposa, ¿a dónde la va a buscar? A tierra de pastores, en medio del ganado, y ahí consigue a Raquel, que dice que estaban las doncellas, pero Raquel era pastora. Por eso cuando él habla con el suegro de pagar la dote, el suegro le encaja a Lea, que era la que dice que trabajaba en casa. Habrá pensado que esa era, y por otro lado probablemente no quería perder a Raquel, que le mantenía la pyme andando. ¿Sí? Y otra vez otra generación, y dice que Jacob tenía un hijo mayor que se llamaba ¿cómo? Rubén. Y va saliendo toda la lista de los hijos, pero ¿a quién amaba Raquel? A José. Y se acabó la historieta. Puede, a ver, ¿cómo decirlo de manera elegante? ¿Puede permanecer de una generación a otra algo que no sea de Dios sobre nuestras vidas?
Yo creo que si no lo rompemos, si no ejercemos lo que dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:14, no nos libramos con la sangre preciosa de Cristo, de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Si cada generación no afirma su libertad y no afirma su compromiso, hay cosas que permanecen activas. Dios no tiene nietos, no es que porque mi vieja fue creyente yo por default estoy cubierto. Yo tengo que tomar mi opción y mi decisión. No puedo dar por sentado que las decisiones de otro van a cubrir mi vida. Yo tengo que tomar mis posturas. Y tengo que afirmar mis decisiones. Y tengo que afirmar mis posiciones aún delante de Dios. Bueno, todo esto para explicarles el pasaje. Llegarán a Génesis 49. Está Jacob por darle la herencia a los hijos. El pasaje del comienzo es bravísimo. Rubén, principio de mi fuerza, principio de mi vigor. El primero, pero después le dice, no serás el principal. Y lo baja de un plumazo. Hablando de autoestima, ¿no? Sería Rubén, se puede ir al psiquiatra de una, sin escala. ¿Sí? Al segundo, más o menos lo mismo. ¿Quién hereda la bendición de Jacob? La hereda Judá. ¿Sí? Que él lo considera, versículo 8, ¿no? Que él lo considera un león. Y entonces, como el pueblo necesitaba un león, es Judá el heredero de la bendición, pero no el primero ni el segundo. En realidad, si ustedes van allí, Jacob había hecho un intento que la bendición fuera para José. Pero notaron que no hay tribu de José. La Biblia dice que hay 11 tribus y 2 medias tribus, Manasés y Efraín, y no hay tribu de José. Porque el día que Jacob lo llama a José para darle la primogenitura sobre sus hermanos, José agarra y dice, no, mis hijos, yo esta no juego, de acá te mando mis hijos. Y dice que los pone por delante y le manda a Manasés y Efraín. Manasés el mayor, Efraín el menor. Jacob, que está todavía bajo esa fortaleza espiritual de la que no se libra, dice que pone la mano derecha sobre Efraín, que era ¿quién? El menor. Y la izquierda sobre Manasés. Y José le dice, no, padre mío, así no, porque Manasés es el mayor. Y Jacob, ¿qué le dice? Ya lo sé, lo estoy haciendo de jorobado que soy. La palabra va a decir después, en el capítulo 50, que el elegido para ser criado en las rodillas de José, que en la palabra es un símbolo muy repetido de favor, de hecho es uno de los favores de Dios ser llevado en sus rodillas, dice Isaías, son los hijos de Manasés. José viene a simbolizar la generación que marca una diferencia, que se planta y dice, a mí hay cosas que no me interesan, no me importa cómo lo hicimos antes, reconoce el tiempo y dice, este es tiempo de hacerlo de otra manera. ¿Me siguen hasta acá? En el pasaje de Génesis 49, donde Jacob está dando las herencias, de pronto llega a darle la herencia a Isaacar. Ustedes lo tienen en el versículo 14. Muchas gracias. Si llegara a haber un té amargo, tibio, sería maravilloso. Y entonces dice que le dan... Ahora fíjense cómo lo trata Isaacar. Nosotros dijimos que Isaacar era ¿cómo? Hace un rato dijimos que Isaacar era sabio, ¿sí? Que era emprendedor, que era líder. Ahora miren la palabra de Jacob sobre Isaacar. Isaacar, burro. Versículo 14, ¿lo tienen? Asno, se recuesta entre los apriscos, en los corrales. Le gustó el descanso. Vio que la tierra estaba buena para dormir. Bajó su hombro para llevar y terminó esclavo, sirvió en tributo. Resulta que en Crónicas reconocen a Isaacar como sabio, emprendedor, líder. Pero la palabra del papá sobre Isaacar fue burro, vago y esclavo. Es como que todo lo que hablábamos recién sobre las transferencias generacionales parece que acá no funciona. Porque nosotros nos miramos a Isaacar y está el rey de Israel diciendo, todos mándenme a mí. Isaacar, vos con que me mande 200 de los tuyos estamos bien, ¿eh? Porque no importa cuántos 50.000 mande Saulón, yo necesito capitanes que los lideren. Así que mándame 200 capitanes. No, pero tengo más. No, pero con la calidad de gente tuya,
Con 200 está bien. Ustedes son gente sabia, saben lo que hay que hacer, el resto le da bolilla, ¿no? Mandame, 200 líderes, mandame. Con eso me alcanza. Pero resulta que cuando el papá lo miró a Isaacar, sobre él y esa tribu la declaró burra, vaga y esclava. Qué notable el peso que tienen las palabras sobre las personas. Y ayer recordábamos el pasaje de Proverbios, ¿no? Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, hay a veces como, yo creo que hay una parte que es educación. Hoy esta mañana nos hablaron de esto bastante. Hay una parte que tiene que ver con la formación, con lo que te instruyeron, te marcaron la cancha, te dijeron vos para esto no servís, para esto sí, esto no es lo tuyo. Y te fueron marcando de alguna manera la pauta. Más allá de tus capacidades, dice también Proverbios, tal el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Yo puedo tener un hijo que es un fenómeno, con un coeficiente intelectual altísimo, pero si le digo la suficiente cantidad de veces que es un idiota, va a vivir como idiota. De hecho, todos los que estamos acá podríamos haber jugado en la selección, solo que nos faltó estímulo, ¿no? ¿Sí? O coordinación. Yo en mi cabeza siempre jugué muy bien, el problema eran los pies, que no respondían. Y entonces está esa pauta de quiénes somos, el potencial que tenemos, pero lo que alcanzamos. La Biblia debe ser la fuente de confrontación más traumática para un cristiano. Mi Biblia, no sé lo que usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice lo mismo la tuya. Dice, ¿te faltan fuerzas? Él te dará nuevas. ¿Tenés un desafío muy alto? Alas como las águilas. ¿Qué limitación querés escoger? Que en Cristo no puede ser resuelta. Y si yo la procuro, lo puedo alcanzar. Así que la Biblia termina muchas veces siendo una fuente de confrontación. Yo tengo un pensamiento, creo que Dios quiere que yo siempre vaya un paso más allá. ¿Un paso más allá de qué? De lo que sea. No creo que la vida del cristiano es comparativa con otro, pero sí creo que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, tratando de alcanzar el día perfecto. Me parece que la parábola de los talentos nos trata de introducir en el concepto de que seamos productivos. Ahora, como decíamos esta mañana, como hablaba Alejandro esta mañana, no productivos según el mundo, sino productivos según la palabra. Pero productivos. El éxito del cristiano es que, de acuerdo a lo que ha recibido, lo haga rendir al máximo. No importa si el otro corrió más rápido. Esa no es la pauta. La pauta es que yo salte tan alto como pueda con las piernas que me tocaron. Y creo que Dios tiene esa expectativa. Si yo la tengo también, entonces un día estaré en paz delante de Dios diciéndole, mira, yo no sé si hice lo mejor, lo que sé que no me guardé nada. Le di con todo, me esforcé al máximo. Y la verdad que no sé si alguien está de acuerdo conmigo acá, pero por esforzarme al máximo, a veces Dios me ha dado piernas mejores. ¿Alguien conoce esa experiencia? De hacer cosas por encima de su capacidad. Yo tengo hermanos que los miro a veces sorprendido del fruto que dan. Porque los conozco de muchos años y digo, ¿en qué momento a este tipo se le prendieron 2 neuronas más? ¿No? Y entonces te encontrás con gente que lo procuró, lo buscó, oró, a veces entró en crisis, a veces le pareció que no iba a poder, lloró delante de Dios y construyó una familia que según los papeles era imposible. Pero el tipo salió de sus paradigmas, rompió sus fortalezas, escribió una historia nueva. José cambió la pauta, no importa que el abuelo, el padre, que siempre la misma historia, él de pronto cambia la pauta. Y cualquiera de nosotros podemos alcanzar eso. Pero necesitamos que pase algo en el medio de la historia de Isaacar, entre la palabra de Jacob y lo que leímos en Crónicas. Hay un pasaje maravilloso. ¿Tienen sus Biblias?
y es Deuteronomio 33. En Deuteronomio 33 también hay un patriarca dando una palabra final antes de morir. Ahora no es Jacob, es Moisés. Ahora es Moisés que ya se enteró que no va a entrar a la tierra prometida, llama a las cabezas de las familias. Yo no sé si Moisés había tenido acceso al libro de Génesis. La tradición dice que él lo escribió, ¿no? Así que desde esa perspectiva sí, pero como sea, el hombre mira las tribus y tiene una palabra nueva. ¿Y qué cosa, no? Porque mientras el padre de carne y sangre tiene para la mayoría de sus hijos palabras negativas, este pastor tiene para la absoluta mayoría, si no todos, los integrantes de la tribu de Israel, palabra de bendición. Y mientras el que se suponía que fuera de bendición, que era el papá de carne y sangre, puso sobre la mayoría de sus hijos palabras de límite o de desvalorización, de pronto aparece un pastor que tiene una palabra contraria y habla sobre Isacar en el versículo 19 y le dicen: Isacar, así que tu papá te dijo que vas a ser esclavo, yo te digo que van a llamar a la gente, va a querer vivir en tu casa, van a querer ir a tu monte, van a sacrificar tribu. No me siento muy honrado que usted me traiga el té. Dios le bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice: lo llamarán a tu monte. Y en el monte, a vos que te pusieron bajo esclavitud, ahora vas a entrar en un tiempo de sacrificios de justicia. Ya sé que te dijeron pobre, pero ahora la abundancia de los mares vendrán a vos y los tesoros escondidos de la arena. Los tesoros escondidos es una figura de riqueza que en el libro de los Salmos y en el profeta Isaías y Ezequiel está repetida un montón de veces. Resulta que Jacob dijo de Isacar: burro, pobre, esclavo, pero el pastor Moisés dijo sobre Isacar: rico, próspero, de influencia. Los montes querrán venir a ti. La gente va a querer caminar con vos. Vas a ser de influencia. Y uno tiene que elegir si se queda con la palabra de Moisés o se queda con la palabra de Jacob. Porque yo creo con toda certeza que a ninguno acá en algún momento estuvo libre de Jacob. Yo creo que todos hemos tenido algún Jacob en el camino. ¿Sí o no? Amén. El tipo que se suponía que te valore y no solo no te valoró, sino te dijo burro. ¿Alguien me entiende esta mañana? Amén. Gente de influencia sobre tu vida, a veces nuestros propios padres, una maestra, un líder, un pastor puede llegar a cometer este error. ¿Qué opinan? No, los pastores no nos equivocamos. Vamos a poner las cosas en claro. Bueno, cuanto más influencia tenés, la responsabilidad se vuelve más grande. Nadie tiene tanto poder de lastimarte como aquel que tiene acceso a tu corazón. ¿Quién es la persona que más me puede lastimar? Mi esposa, mis hijos. A mí me pasa un tipo por la calle y me dice cualquier cosa, no me calienta. Pero si mi hijo me dice algo, ahí ya lo pienso. Entonces los que tenemos influencia sobre otros, un padre de familia, un pastor, un líder, tenemos una responsabilidad gigante porque las palabras que soltamos influencian a otro y pueden marcar la vida de otro. Por una palabra, una persona puede quedar estancada, parada en su historia, o por una palabra una persona puede ser impulsada al siguiente nivel de su liderazgo, de su desarrollo, de su vida familiar o de su vida profesional. Una palabra. Por una palabra, Isacar puede quedar esclavo y ser una herencia de esclavitud. Por una palabra, esa esclavitud puede ser revertida y puede haber una palabra de bendición que lo va a transformar a su descendencia en un secreto, en una clave fundamental para ganar una guerra. Y a ojos del papá era un esclavo burro, pero a ojos del pastor va a ser el secreto para ganar una batalla.
Yo creo que todos tendremos en nuestra historia, tuvimos y tendremos algún Jacob que nos visite. ¿Pueden recordar alguno? ¿Cuántos esta mañana pueden acordarse de algún Jacob? De Jacob en un mal día, ¿no? Porque Jacob también un par de goles metió, pero ese día justo se le había volado la paloma, no sé. No. ¿Alguien recuerda acá gente que estaba puesta para bendecir y un día te marcó negativamente? ¿Alguien tiene esa gente? A veces es por equivocación, a veces es por ausencia. Los varones somos geniales explicando por qué no hacemos algunas cosas. Y entonces, por ejemplo, cuando hay reclamo de afecto, ¿qué respondemos? Mi papá tampoco me abrazaba, más me escupía la mamadera y mirá lo bien que salí. Lo cual es discutible igual, ¿no? Pero... Y entonces, en lo que no hubo, explicamos lo que no damos. Hay lógica ahí, ¿eh? Ahí hay cierta lógica, porque uno no puede dar lo que no tiene. Pero también en algún momento tenés que parar y decir, bueno, ¿hasta dónde yo voy a permitir esto en mi vida? Si veo que o no provee a los que amo, o incluso lastima a los que amo. Hablo esto acá porque todos los que estamos acá, y tenemos a cargo familia o ministerio o iglesia, tenemos la responsabilidad de tratar de ser Moisés y evitar ser Jacob. De ver en el otro el potencial y activarlo. Me acuerdo, estaba terminando cuarto de ingeniería y fui y le conté a mi papá, que no era cristiano, que iba a dejar la empresa y que iba a dejar el estudio y me iba a meter al seminario. Antes de hacer eso fui a hablar con mi pastor y le conté y le dije, digo, Eduardo, digo, yo voy a ir a hablar con mi papá y le voy a contar esto. ¿Usted qué opina? Entonces me dice, ¿qué opino de qué? ¿Qué opina de que yo deje la carrera para meterme al seminario? No, me dice, ¿qué sé yo? ¿Vos qué opinás? Me dice. Y yo me parece que es la voluntad de Dios. Entonces debe estar bien. No, pero me dice, yo le digo, dígame lo que usted opina, porque para mí es importante. Yo lo que te digo es que si vos lo haces o no lo haces por lo que yo opine, esto no es lo tuyo. Digo, pero Eduardo, dígame algo, porque yo de acá me voy a hablar con mi viejo me va a rajar de mi casa. Ah, es muy probable, me dice. Digo, entonces, ¿qué usted opina? Yo opino que sí, que es probable que te raje de tu casa. Fue un gran consejo. Tuve muchas luchas a lo largo de los años. Nunca pude decir quién me metió acá. Siempre fue mi decisión. Yo estaba donde estaba porque lo había decidido yo. Y cuando al otro día fui y le conté, digo, mi pastor estaba lavando la camioneta. Efectivamente ese día hablé con mi papá y efectivamente ya esa noche no dormí en mi casa. Y no dormí en mi casa nunca más. Y fui a verlo, él estaba lavando la camioneta y le digo, hablé con mi papá. Y entonces no me miraba, mientras manguereaba la camioneta me dice, ¿cómo te fue? Digo, y anoche dormí en lo de Joso, ya no dormí en mi casa. Ah, me dice, y podía pasar. Digo, me dice, ¿y tu viejo qué te dijo? Que hubiera preferido que eligiera ser basurero. Entonces bajó la manguera y me dijo, me puso la mano en el pecho y me dijo, yo te digo que vos vas a ser un siervo. Y siguió regando la camioneta. ¿Moisés o Jacob? Creo que los dos nos serán provistos en el camino. Y uno tiene que elegir a quién va a oír. Y uno va a decidir la palabra de quién te va a marcar. Amén. Pero también podemos elegir quién somos nosotros. Si seremos Jacob o seremos Moisés. Porque los que tenemos influencia tenemos una responsabilidad enorme. Y un peligro enorme en marcar la vida del otro. Y la podemos marcar para bien o para mal. Y la marcamos más con palabras que con ninguna otra cosa, ¿eh? Las palabras que decimos y las palabras que no decimos. Santiago, ¿se acuerdan? Santiago, el escritor de la carta, el hermano de Jesús. Escribe y dice que la lengua
suelta cosas y que esa lengua está conectada con una fuente que nosotros sabemos que es el corazón. Y dice, no puede ser, dice Santiago, no debe ser, de ninguna manera, no puede ser que de la misma lengua que está conectada a la misma fuente broten palabras que bendicen a uno y maldicen a otro. No puede ser. También la palabra dice que adelante nuestro está lo bueno y lo malo, y yo puedo siempre elegir. Y yo creo que esta mañana, antes de irnos a casa, a nuestras casas, deberíamos irnos con una posición tomada, porque el lunes, mañana y la semana que viene y los años que vienen nos van a demandar ser mucho más Moisés que Jacob. Nos van a demandar los tiempos que vienen, nos van a demandar a los varones una posición de hombría, de liderazgo, de firmeza absolutamente determinante. Si queremos ver mejorar, cambiar, restaurarse la nación. A no ser que nadie quiera. ¿Están acá esta mañana o se fueron? Que son cosas que las veo lejos. Yo digo, estoy en una iglesia, en un lugar, perdido en el medio de la nada. No. Acá las reglas funcionan de otra manera. Uno nunca sabe. Alguien fue el pastor de Anacondia, en un grupito chiquito. Alguien fue el maestro de escuela dominical de Billy Graham, que se congregaba en una iglesia chiquitita de Carolina del Norte, 50 personas. Y alguien fue el que le instruyó en la palabra. Y él cuenta en sus memorias que fue ahí en la escuela dominical de su iglesita chiquitita, donde un día pensó que le quería hablar a todo el mundo de Cristo. Y por ahí vos lo tenés sentado en tu casa, en tu mesa. O por ahí lo tenés sentado en tu iglesia. O por ahí lo tenés sentado en tu grupo, en tu célula o lo que sea. De tu gran iglesia o de tu iglesia chiquitita, no interesa. Porque acá no tiene que ver con el tamaño, no tiene que ver con cuántos hijos tengo o el tamaño de la iglesia. Tiene que ver con uno, que por ahí termina siendo la persona correcta que genera los cambios. Y quedar en la historia de alguien, como Moisés y no como Jacob. Y yo pensaba que esta mañana podíamos tomar dos decisiones. La primera es salirnos de abajo de la palabra de Jacob. Haya sido tu viejo, tu vieja, tu maestra de primer grado, tu pastor, tu líder de célula. La cantidad de veces que nos dijeron que cosas no se podían y no debían suceder. Incluso que a veces hasta nos metieron versículos. Porque alguien tuvo una perspectiva de un momento de su vida respecto de las cosas de Dios y tuvo la osadía, el valor, en el mal sentido, de imponerme su perspectiva personal como una verdad absoluta. Y a veces nos hemos quedado encerrados en posturas, en tradiciones, en cosas que simplemente alguien las dijo con la suficientemente fuerza como para establecerlas sobre mi vida como una verdad. Desde cosas tan sencillas, ¿a alguien acá le dijeron los varones no lloran? Y hemos dicho 20 barbaridades más, ¿no? Lo que estás haciendo a Jesús no le gusta. Para que los alumnos de mi clase de escuela dominical se porten bien. Lo metí a Jesús. Que pobre, no tenía nada que ver. Es más, probablemente estaba en la clase tratando de jugar con ese pibe, pero yo quería que se siente. Y un papá le dijo, lo que estás haciendo, Dios te va a castigar por esto. Y por ahí el pibe lo siguió haciendo y Dios no lo castigó y le lastimamos la fe. Y tristemente no lo castigó, nos hubiera gustado que lo castigue, pero tristemente no pasó. Y hemos transmitido posturas que después... La Biblia está tan llena de historias que se salen del carril. Burros que hablan, relojes que van a contramano. Hay tantas cosas fuera de sistema, un carpintero cambiando el mundo. Pero sin embargo nosotros a veces hacemos esfuerzos, probablemente por nuestros temores y demás, de tratar de marcar la cancha y establecer cosas como inamovibles. Y tenemos el riesgo de hacerlo sobre la vida de otro. Y probablemente alguien lo hizo sobre nosotros. Y yo pienso que esta mañana hay dos lugares en los que nos tenemos que parar. El primero, yo tengo ganas de decirle a Jacob que recontravaloro lo bueno,
pero que todo límite que haya puesto sobre nuestra vida es hasta hoy, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. No importa los años que tengas, no importa los años de creyente, no importa si aceptaste a Cristo ayer o hace 50 años, da igual. Siempre creo en que Dios tiene planes sobre mi vida, en que cuando Dios hace planes sobre mi vida siempre están un poquito por arriba de mis posibilidades, para que yo siempre esté obligado a depender de Él. Creo que un plan de Dios que yo podría ejecutar sin Dios, me suena que es un plan que no es de Dios. Algo que yo podría hacer sin la participación de Dios, me da la sensación que salió de otro lado. Se llama una buena idea, pero no sé si es una revelación, una visión, me parece que es otra cosa. Creo que cuando Dios viene con algo, siempre viene con algo que va a demandar que Él tenga que participar. Y uno de los motivos es porque probablemente sea más grande que lo que yo puedo hacer. Demande más fuerza que la que tengo, más sabiduría que la que recibí, más posibilidades que las que están a la mano. Para que entonces en la dependencia con Él, Él se manifieste y se glorifique. Y yo termine diciendo, esto fue la mano de Dios. Y le dé toda la gloria a Él y no nos quedemos con nada de lo que es de Él y le corresponde a Él. Pero cuando los planes son planes, que yo digo que son de Dios, pero que los podría hacer cualquiera, incluso un incrédulo, entonces me da la duda si vino de Dios. Por ahí es una buena idea, no es que esté mal, pero... Entonces quiero descartar lo que no viene de Él. Que por ahí me lo dijeron con toda la buena intención. Por ahí me lo dijeron con un buen deseo. Pero no vino del corazón de Dios, vino de su propia entraña, de su propio entendimiento, de su propio propósito. ¿Cuántos pastores hay acá? ¿Nunca tuvieron la desgracia de que Dios use gente que ustedes no hubieran usado? ¿No les pasó nunca eso? A mí me ha pasado tantas veces. Mirá a alguien y decir, este tipo... no va. Y después va a la calle, ora por la gente y vuelve con 2 milagros. No, yo siempre lo vi que iba a andar, siempre lo vi. Yo leí que Él da buenos golpes con una vara torcida, pero no sé si me tocaron todas las varas torcidas a mí, porque cada 2 por 3 me encuentro con eso. De gente que se le ve el potencial y de gente que lo tiene muy escondido. Si yo tengo la fuente de mi corazón un poquito complicada, entonces lo que va a declarar mi boca sobre Isaacar son palabras incorrectas, que le pueden hasta establecer un límite. Pero si la fuente de mi corazón está alineada con Dios, yo puedo llegar a ver en un burro un líder, como vio Moisés. Así que esta mañana te quiero invitar a que descreas de tus límites, en el nombre de Jesús. ¿Se animan? A que dudes de tus límites y que empieces a dudar de todo lo que pensás que no podés hacer. Y le dejes de poner versículos. Bueno, cada cual tiene su forma, cada cual tiene su estilo, son diferentes dones. Yo leí todo eso, está todo fenómeno. Pero yo quiero caminar más allá de mis fuerzas, más allá de mis posibilidades, más allá de mis límites. Quiero ir más allá. Y me quiero tomar de la mano de Dios y vivir la experiencia una y otra vez de llegar a territorios que pensé que no podía pisar y de lograr cosas que están por encima de mi capacidad. Quiero tener dudas de mis límites y quiero confiar 100% en lo que Dios puede hacer. Y así que ese es un lugar donde me quiero parar. El otro lugar donde me quiero parar es, mis hermanos, yo quiero ser Moisés para la vida de alguien. Yo quiero que alguien cuente un día que por una palabra, por un consejo, por una oración, mis hijos fundamentalmente, pero ojalá también la gente de mi iglesia, un día diga que por una charla, que por un sermón, que por un consejo, eventualmente por un reto, recibieron una marca que les ordenó y los impulsó en el nombre de Jesús. Amén. Y quedar en la historia de alguien, no como el secreto o la clave, pero como una participación, aunque sea fina, mínima, de algo que Dios hizo en la vida de otro y sentir que uno participó. Estuviste ahí en el día, y el día que te tocó hablar, fuiste Moisés y no fuiste Jacob. Esa gente que viene con locuras, que viene con burradas,
Antes de juzgarla con mi cabeza, la quiero discernir con el Espíritu, porque por ahí está pasando algo de Dios. Y yo debo ser Moisés, no debo ser Jacob. Una visión de un hijo, la perspectiva de una esposa. Antes de evaluarlo con mi corazón, yo lo quiero mirar en el Espíritu, quiero ser Moisés para mi señora, no quiero ser Jacob. No quiero ser el que limita, quiero ser el que potencia. El año pasado estábamos en una conferencia y el doctor Henry Cloud, quizás alguno leyó un libro de él, entre paréntesis, ahí en librería hay un libro sobre límites para los líderes que si tienen la posibilidad les recomiendo comprarlo. Y entonces él cuenta un estudio que se hizo en UCLA, en una universidad en California, que dice que estaban haciendo unos estudios para unos medicamentos nuevos sobre estrés. Entonces tenían 3 chimpancés cableados y estresaron al primer chimpancé. ¿Sí? Lo estresaron con música, con luces, con sonidos estresantes, y empezaron a medir cómo subían y cómo fluctuaban sus niveles hormonales, su serotonina, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando lo tuvieron al pico de estrés deseado, le dieron una medicación que estaba probando a ver cuánto tardaba en bajar los niveles de estrés. Y le midieron el tiempo. El segundo mono hicieron lo mismo con otro medicamento. También lo bombardearon con luces y qué sé yo. Cuando están haciendo la prueba de que están por darle la medicación al segundo mono, al tercer mono que lo están sacando de la jaula para empezar a estresarlo, se suelta y va y lo agarra y lo abraza al otro mono. Y los niveles de estrés hacen boom. Decirle al de al lado, semimono. Que me sea de bendición. ¿Sí? Que tu palabra me sea de bendición. Que el contacto con vos me sea de bendición. Que vos seas Moisés para mi vida. Amén. No te pido que estés de acuerdo con todo. ¿Sí? No quiero que me digas a todo que sí. No quiero que todo lo que te diga, aunque sea una burrada, vos por obsecuente me digas que te parece bien. No estoy pidiendo eso. Pero estoy pidiendo que me potencies. Que me seas de bendición. No sabemos dónde estaba parado Isaacar cuando recibió la palabra de Moisés. Por ahí estaban parados en medio del desprestigio. Y a veces cuando uno está mal, que venga alguien y te mande estar bien, es una palabra muy desagradable, muy incómoda, porque no sabes qué hacer con ella. No es que siempre la palabra que impulsa es una palabra que el otro disfruta. A veces no la disfruta. Pero es el otro lugar donde nos queremos parar esta mañana. Yo quiero ser Moisés para la vida de alguien. Principalmente para mi casa. Bendecí tus hijos. Háblales bien. Habla bien de ellos. Bendecí tu esposa. Habla bien de ella. Nunca, nunca retes tus hijos en público. Jamás los confrontes en público. No dejes de hablarles. Excédete en los abrazos. Pero no me saldrás medio maricón. No te van a hacer. Son otras cosas lo que te lo vuelven maricón. Sí, pero no son tus abrazos. Abrazalo, excédete. Para los papás jóvenes, ya sé que no hay que llevar los chicos a la cama, entonces llévatelos 14.000 veces. No le des pelota a nadie. Llévatelo. Yo me levantaba de noche, Mari le daba el pecho y yo la cargaba porque siempre amanecía con el mayor colgado de la teta. Yo le decía Marisa Correa, ¿sí? Y a veces iba a la mañana y le dejaba una botellita de agua apoyada, y entonces me lo llevaba a Seba, que no se dormía, y me acostaba en el living, me lo metía dentro de un buzo que tenía y ahí amanecíamos. Era una gran noche, una maravillosa noche. Amanecer con mi hijo durmiendo arriba de mi pecho era una noche extraordinaria, ¿sí? Y mi señora además dormía más tranquila. Excédete, porque lo que le da desvalor a tu hijo pasa por otros lados, nunca pasa por el afecto. Y el día que lo tenés que corregir, corregilo, pero corregilo, potencialo, empujalo, impulsá a tu esposa, impulsá a la gente que está en tu grupo, en tu célula, impulsala. Y aunque lo tengas que corregir, dale una corrección llevándole a algún lado. No solo le digas esto no, sino mostrarle a dónde sí. Y el día que tengas que predicar en la iglesia, da una palabra que potencie a las personas, no solo que las condene.
Y librémonos de condenar. Y más bien Dios nos use para impulsar. Y los lugares de corrección y de condenación me parece que son otros. Pero cuando hablamos al pueblo, cuando hablamos en la asamblea, cuando hablo en una célula o cuando hablo en la mesa de mi casa, que mi palabra sea de impulso, que mi palabra potencie, que mi palabra lo mejore, que mi hijo después de hablar conmigo haya mejorado un poquito. Y el día que me doy cuenta que me equivoqué, que yo tenga el valor de ir y decirlo, que tenga el valor de pedirle perdón a mis hijos las veces que haga falta, que tenga el valor de disculparme con mi esposa y eventualmente disculparme con mi célula e incluso disculparme con mi congregación cuando me equivoco, que son poquitísimas veces, pero si un día pasara. Porque eso lo único que hace es también dar un mensaje que potencia. Y entonces nosotros necesitamos redefinir la hombría, que no pasa por cuán bravos somos, cuán duros somos, cuánto aguante tenemos, sino principalmente por nuestros valores, lo que generamos en el otro, a dónde movilizamos la gente y cuánto impulsamos a los demás. No luches jamás por el poder. Me preguntaban hace un rato, me dice, ¿vos qué lectura tenés de la alianza? Yo de la alianza tengo una lectura como tengo de los bautistas y de muchas denominaciones tradicionales. Se nos va mucho tiempo en la discusión por el poder. Se nos va demasiado tiempo, demasiado desgaste por las peleas de ocupar lugares. Y saben, esa es una enfermedad de varones, Esa es una enfermedad de varones, no de mujeres. Así como Absalón peleaba por un trono, nosotros a veces nos va mucho tiempo en pelear por cargos. No es enfermedad de mujeres, es de varones. Que no nos encuentren más ahí. Que Dios nos libre de eso. Que nosotros jamás estemos en una posición de querer ser dominantes. No quiero ser Jacob. Nosotros estamos para impulsar. La gente que pasa tiempo con nosotros tiene que mejorar. Amén. Tu compañero de cuarto estos días tiene que haber mejorado. Y si ahora estás con él, preguntarle si mejoró. Si te dice que no, el próximo retiro hazlo mejor. ¿Sí? Y si no mejoraste, tampoco se lo digas, alentalo. Pero es el otro lugar donde me quiero parar. No quiero caminar un solo día en mi vida bajo una palabra que me limita o me maldice. Y no quiero tener un solo de mi vida con en mi boca una palabra que limita o maldice a otro. ¿Alguien me entiende esta mañana? ¿Quieren ponerse de pie? Vamos a orar. Solo el teclado, por favor. O solo la guitarra. Genial, la guitarra. Pero yo creo que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Ustedes creen lo mismo? Entonces, creo que nosotros podemos pedirle a Dios y preguntarle acerca de si hemos limitado a alguien. Me parece que es una oración genial para esta mañana. Creo que nosotros podemos preguntarle a Dios si yo he sido límite para alguien, si frené lo que Dios quería hacer en la vida de alguien, si entorpecí lo que Dios quería hacer porque no dije lo que debía o porque dije lo que no debía. Y tomate un minuto donde estás, cerrá tus ojos, habla con Dios a tu manera, pero con sinceridad. Y si esta mañana estás ahí y te das cuenta, qué sé yo, la vida te agarró en un mal día y el día que tenías que potenciar a uno, en vez de potenciarlo, lo limitaste. El día que lo tenías que bendecir, te enojaste. Tuviste una palabra de más. Hablaste lo que no debías. Bueno, si estás esta mañana ahí, si sobre todo con los de tu casa, entonces te invito ahí donde estás que levantes tus manos y en tu intimidad con Dios le pidas perdón. Le pidas perdón a Él. En el nombre de Jesús. Estás ahí esta mañana y decís, yo me doy cuenta que pedile perdón y esa persona bendecila. Bendecila. Un día que no reconociste lo que Dios estaba haciendo en la vida del otro y
Le hablaste con buen deseo, pero de tu corazón y no del espíritu. Esta mañana estamos aquí delante tuyo, Señor, para pedir perdón y cambiar esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Hablamos una palabra de bendición sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos especialmente, sobre nuestras esposas. Hablamos una palabra de bendición sobre la gente que nos encargaste, la gente en nuestras células, en nuestras congregaciones. Hablamos una palabra de bendición sobre mis hermanos en la iglesia, sobre la gente que me fue asignada, gente que tú colocaste cerca mío para que yo la bendiga y la impulse. La gente que me fue asignada por tu Espíritu en el trabajo, en el estudio, en el barrio, en la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, cada palabra inadecuada en esta mañana la levantamos. En el nombre de Jesús. Nos arrepentimos, Señor, pedimos perdón y levantamos esa palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice, determinarás algo y te será firme. Si Dios trajo a tu mente, a tu corazón esta mañana un nombre, una persona, entonces te invito a determinar algo delante de Dios. Si Dios trajo, si el Espíritu Santo puso un nombre, una persona concreta, alza un momento tus manos más esta mañana para decirle, Señor, salgo de acá y la llamo o la bendigo. O llego a casa, si esa persona está esperándome en casa, llego y mi primer palabra es perdón, en el nombre de Jesús. Y que esa determinación esta mañana sea firme. Terminar esta reunión y si tenés su teléfono, mandarle un mensaje. Que hable por vos antes que llegues a tu casa. Mira, me doy cuenta de esto, te pido perdón. Te pido que me perdones. En el nombre de Jesús. Esto que dije tal día, no importa si tenía razón, estuvo mal. Y quiero levantar esa palabra, cancelarla en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y alguien aquí esta mañana que se anime a alzar sus manos a Dios y decirle, seré Moisés para la vida de alguien. En el nombre de Jesús. Yo seré Moisés para la vida de alguien. En el nombre de Jesús. Yo no quiero que Dios me dé grandes premios. No anhelo que mi nombre aparezca en grandes lugares. ¿Saben qué anhelo tengo? Que un día mis hijos hablen y cuenten que algún logro tuvo que ver con algo que yo hice. En el nombre de Jesús. Y ver en la siguiente generación que algo que sembré dio fruto. ¿Estás de acuerdo con esto? Ellos te van a decirle, Señor, regálame esto, en el nombre de Jesús. No sé si es un poco vanidoso, pero la verdad es que lo tengo en el corazón. Que un día, Señor, me toque saber que participé de la bendición sobre otro. Y que alguien pasó tiempo conmigo y por eso fue potenciado, especialmente mis hijos y mi esposa. Ojalá me salga con todo el mundo, pero que yo no le erre en mi casa. En el nombre de Jesús. Que no falle ahí. Que mañana alguien cuente la historia, que mis hijos le cuenten a sus nietos que caminar conmigo les hizo bien. En el nombre de Jesús. Que la cuenta me dé bien, que el balance, ya sé que va a haber cosas malas porque yo ya tengo una lista de cosas que me equivoqué. Pero que la cuenta me dé bien. Que el balance me dé bien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Levanta a Moisés aquí esta mañana. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, y no maldecimos. Amén. Y en esta mañana hablamos bien sobre la gente que amamos. Así que ahí donde estás, abrí tu boca de una manera que se oiga y empezá a nombrar a tus hijos, a tu cónyuge, a tus nietos delante de Dios y bendecilos. Que se oiga, que se llene este lugar de palabras de bendición en el nombre de Jesús. Habla bien de tu novia, habla bien de tu mujer, habla bien de tus hijos, habla bien de tus padres. Ten una palabra de bendición y declararlo delante de Dios. Señor, yo hablo bendición sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mis nietos. Declaro, Señor, que les irá bien
y me consagro para ser una herramienta de bendición para ellos, que tú me uses para bien, para mi cónyuge, para mis hermanos, para la gente que me toca ministrar. Señor, que el que me ha sido asignado, que el que tú me has colocado cerca, en un trabajo, en un barrio, yo lo pueda bendecir, sumar un granito de arena en algo que vos estés haciendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Consagramos nuestros corazones y nuestras bocas en esta mañana a edificar, a construir, a impulsar. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Y Señor, no hablaré nada que arruine al otro. No tocaré negativamente la vida de nadie. No hablaré negativamente de la vida de nadie. Si aún yo viera algo malo, Señor, me volveré en oración. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te honramos, Señor. Haznos hombres importantes, Señor. Y esta es la importancia que queremos. Haber quedado en la historia de alguien por haber hecho algo bueno. Esta es la importancia que queremos llevar, Señor. Haber pasado por la vida de alguien, dejando algo bendito. En el nombre de Jesús. No queremos otra honra, pero oramos, Señor, que nos dé ese regalo de poder enterarnos algún día que dejamos algo bueno en la vida de otro. Quiero ser Moisés, quiero impulsar, bendecir, desatar, potenciar la vida de los que están cerca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pienso que sobre nuestras denominaciones